Mi novia me dejó por un hombre, mejor, que eligió su familia. Ella quiere volver conmigo, ahora que su familia cayó en la ruina y yo tengo un negocio exitoso junto al amor de mi vida. Yo me llamo Christian, tengo 31 años. Pero esta historia empezó cuando tenía 25, hace ya 6 años. En ese tiempo trabajaba en un call center, era mi primer trabajo fijo con seguro, sueldo quincenal y horarios rotativos. Nada glamuroso, pero me ayudaba a pagar mi renta y algunos gustos. Estaba empezando a construir una vida independiente y sentía que, poco a poco, iba tomando forma. Una noche, un amigo me invitó a una fiesta en casa de una amiga suya. Al principio dudé, porque tenía que trabajar temprano al día siguiente, pero insistieron tanto que acabé yendo. Esa decisión cambió muchas cosas. En esa fiesta conocí a Patricia. Era guapísima. Pero más allá de lo físico, tenía una presencia que llamaba la atención. Segura de sí misma, hablaba con todos, se reía fuerte y parecía no tener una preocupación en el mundo. Cuando me la presentaron, hablamos un rato y de inmediato conectamos. No fue una de esas conversaciones superficiales de ¿y tú qué haces?, sino algo más natural, incluso vulnerable. Me sorprendió que una mujer como ella se abriera tan rápido conmigo. A partir de ahí, nos empezamos a ver con frecuencia. Cafés, caminatas, películas. Y en menos de 2 meses ya éramos novios. Fue una etapa muy bonita. De verdad sentí que había encontrado a alguien con quien podía ser yo mismo. Ella era carismática, muy generosa, siempre tenía algo nuevo que mostrarme, lugares, comida, libros, ideas. Yo estaba completamente enamorado. Con el tiempo me enteré de que Patricia venía de una familia de clase alta. Su papá, su mamá y sus tíos tenían varias empresas relacionadas con el sector salud. Vendían desde instrumental quirúrgico hasta tanques de oxígeno, equipos de diagnóstico y otros productos para hospitales y clínicas. Tenían mucho dinero. Vivían en una zona residencial con vigilancia, varios autos de lujo, vacaciones constantes en el extranjero, todo eso que uno ve desde lejos. Al principio, eso no fue un problema. Ella nunca me hizo sentir menos. Nunca me habló desde un lugar de superioridad. Y eso me hizo bajar la guardia. Me sentí aceptado. Pero tarde o temprano, la burbuja se rompió. El primer indicio de que algo no iba tan bien fue en una cena familiar. Ella me había dicho que quería que conociera a sus padres. Yo estaba nervioso pero emocionado. Me puse mi mejor camisa, llevé una botella de vino que no sabía si era buena o no, pero era lo mejor que mi presupuesto permitía. Desde que entré a esa casa supe que jugaba en otra liga. La casa era enorme, todo era de diseño, y había un ambiente medio frío, como si cada cosa estuviera en su lugar por estética y no por funcionalidad. Me recibieron bien, pero con cierta distancia. El papá fue amable pero seco, la mamá sonriente pero algo rígida. Me preguntaron a qué me dedicaba. Les conté que trabajaba en un call center, en el área de soporte técnico. Noté una mirada rápida entre ellos, apenas perceptible, pero la noté. No dijeron nada grosero, pero esa cena me dejó un sabor amargo. Como si me hubieran evaluado y no hubiera pasado el filtro. Con el tiempo, Patricia me confirmó que su familia tenía ciertas dudas sobre nuestra relación. Que creían que yo no estaba a su nivel. Que no entendía su mundo. Que una cosa era salir un rato y otra cosa era hablar de una relación seria. Que tenía que pensar en su futuro. Eso me dolió. Pero lo que más me dolió fue que Patricia, aunque me defendía, empezó a cambiar también. Empezó a hacer comentarios del tipo, deberías pensar en estudiar algo más, o no has pensado en emprender, podrías hacer algo mejor que ese trabajo de oficina. Y aunque puede parecer que me estaba animando, el tono empezó a cambiar. Era como si lentamente dejara de estar conforme conmigo tal como era. Yo sé que no era el hombre más exitoso, pero nunca fui flojo. Siempre he trabajado, he sido responsable, he cuidado de los míos. Pero a los ojos de su mundo, yo era simplemente un asalariado sin grandes aspiraciones. Y eso comenzó a pesar más de lo que pensaba.
Durante los primeros 6 meses de relación, todo fue casi perfecto. Pero en el segundo semestre empezaron las pequeñas discusiones. Que por qué no podía acompañarla a sus viajes, que por qué no tenía coche, que por qué siempre quería ir a lugares baratos. Cosas que nunca habían sido problema, empezaron a serlo. Y ojo, nunca me dijo nada de forma cruel. Patricia no era una mala persona. Pero era evidente que había un choque de mundos. Ella creció sin preocuparse nunca por el dinero. Yo crecí contando los billetes antes de salir. En algún punto, empecé a sentirme pequeño. Como si tuviera que alcanzar algo para merecer estar con ella. Me esforzaba por verme mejor, por leer cosas que ella pudiera considerar interesantes, por usar ropa más cara de vez en cuando aunque me quedara corto ese mes. Estaba dejando de ser yo para hacer lo que pensaba que ella quería. Y eso nunca termina bien. Un día, después de una reunión familiar a la que fui y donde sentí que sobraba en todo momento, le dije que necesitaba hablar. Le conté cómo me había estado sintiendo. Le dije que no podía competir con su mundo, que me estaba agotando intentando encajar. Y que la amaba, pero no sabía si eso iba a ser suficiente. Ella lloró. Me abrazó. Me dijo que me amaba también. Que iba a hablar con sus padres. Que ella no quería que yo cambiara, pero que era inevitable que ciertas diferencias nos pesaran. Ese fue el principio del final. Fue entonces cuando apareció Víctor. Víctor era un cirujano plástico, muy reconocido, con su propia clínica privada. Tenía 33 años, o sea, 7 más que Patricia. La familia lo conocía porque él había operado a la mamá de Patricia un par de años antes, una cirugía estética. Desde entonces mantenían contacto. Aparentemente él se había mantenido como un conocido respetado por la familia, alguien que invitaban a algunas reuniones, cenas, cosas así. No voy a mentir, cuando escuché por primera vez su nombre en boca de Patricia, no le di mucha importancia. Dijo algo como, el doctor que operó a mi mamá me recomendó una crema buenísima para la piel. Nada alarmante. Pero luego empezó a mencionarlo más seguido. Que si el doctor dijo esto, que si el doctor le había contado tal cosa, que si coincidieron en una reunión familiar. Empecé a notar el patrón. Lo peor fue cuando empecé a notar que su familia ya no se cuidaba tanto en cómo hablaban frente a mí. Una vez, estábamos en una comida con sus papás, su tía y un par de primos. En cierto punto, su tía dijo algo como, oye, y ese doctor Víctor, qué caballero. Me contó que tiene una casa en Valle y otra en la playa. Qué raro que una mujer como tú no esté con alguien así, ¿no? Todos se rieron. Patricia también, aunque de manera incómoda. Yo traté de quedarme neutral, pero por dentro me ardía todo. En otra ocasión, el papá, mientras tomaba vino, soltó, ese Víctor tiene bien puesta la cabeza. Un hombre hecho y derecho. Me cae excelente. Y luego mirándome a mí dijo, tú también, Cristian, claro, no es personal. Y sonrió. Como si acabara de decir algo completamente inocente. Yo sabía lo que estaban haciendo. Estaban presionándola. Querían empujarla hacia Víctor. Un hombre exitoso, maduro, millonario. Lo que ellos consideraban un verdadero partido. Patricia lo negaba. Me decía que no les hiciera caso. Que eran bromas. Que ella me amaba. Que estaba conmigo porque quería. Y yo quise creerle. Hasta que un día, mientras ella estaba bañándose en mi departamento, sonó su celular. No suelo revisar teléfonos ajenos. No me gusta. Pero ese día algo me picó. Lo abrí. Tenía una conversación abierta en WhatsApp con Dr. Víctor. Era evidente que hablaban seguido. En los mensajes había muchos emojis de corazones, frases tipo me encantó verte ayer, me hiciste reír como loco, no dejes de escribirme, y lo peor, uno de ella diciendo ojalá pudiera abrazarte sin sentirme culpable. El mundo se me vino abajo. Esperé a que saliera del baño. Me sentía enfermo. Pero en vez de confrontarla ahí mismo, no dije nada. No sé por qué. Supongo que quería entender mejor.
O tal vez simplemente no estaba listo. Me puse a revisar redes. Y luego vino la gota que derramó el vaso. Un amigo, que no sabía mucho de mis problemas con Patricia, me mandó un mensaje por Instagram: oye, bro, ¿no andabas con una chica llamada Patricia? Creo que la vi con otro tipo en el restaurante. Era un lugar carísimo, uno al que yo jamás habría podido invitarla. Me mandó una foto tomada desde lejos. Era ella. Con Víctor. Ambos sentados en una mesa junto a una ventana. Se estaban riendo. Ella llevaba el vestido que yo le había regalado hace un par de meses. No pude quedarme quieto. Me subí al coche y fui al restaurante. Me costó entrar porque era un lugar privado, pero en cuanto me asomé por la ventana del lobby, los vi. Ahí estaban. Como si fueran pareja de toda la vida. Patricia se reía con la mano en el brazo de él. Él le tomaba la mano sobre la mesa. No me vieron. No entré. Me quedé parado ahí un rato, con una mezcla de rabia, tristeza y resignación. No dormí esa noche. Al día siguiente la cité para hablar. Vino a mi departamento como si nada. Como si la noche anterior no hubiera pasado. Le dije que ya lo sabía todo. Que había visto los mensajes. Que sabía que había salido con Víctor. Al principio trató de negarlo, como si fuera una tontería. Pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, cambió su cara. Respiró profundo, se sentó en el sillón y me dijo: Cristian, yo te quiero. De verdad. Pero, he estado pensando mucho. Mi familia tiene razón. Víctor es una buena persona. Tiene una vida hecha. Puede ofrecerme un futuro diferente. Uno más estable, más alineado a lo que yo he vivido. Yo no quería hacerte daño, pero creo que es mejor que cada uno siga su camino. Así, sin más. Como si me estuviera diciendo que se cambiaba de trabajo o que se iba a mudar de ciudad. Sin lágrimas, sin disculpas reales. Solo una decisión, fríamente ejecutada. Yo no dije nada por un rato. Luego solo le dije: gracias por ser honesta, aunque haya sido demasiado tarde. Ella me abrazó. Yo no la abracé de vuelta. Se fue con la misma tranquilidad con la que entró. Cerré la puerta. Y me senté en el suelo a llorar como no lo hacía desde que era niño. Así terminó todo. El amor no siempre vence. Y a veces, el corazón de una persona no es lo que realmente decide su camino. A veces, la presión de un entorno pesa más. Y hay gente que simplemente no está dispuesta a luchar contra eso. Esa etapa me marcó, sin duda. Pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de cómo, después de tanto dolor y confusión, encontré algo mucho mejor. Encontré amor de verdad. Y también encontré mi propósito. Esta parte de mi vida no es triste. Es el capítulo donde todo empezó a mejorar. La conocí en el lugar menos glamuroso del mundo, un call center. Después de terminar con Patricia, pasé por un tiempo difícil, pero eventualmente encontré trabajo ahí. No era el mejor trabajo, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupado. Fue ahí donde conocí a Diana. Diana trabajaba en el mismo piso que yo. Teníamos turnos similares. Desde el primer día me llamó la atención. No solo por su físico, que sí, era muy guapa, sino por su actitud. Siempre con una sonrisa, siempre con palabras amables para todos. En un ambiente tan monótono y cansado como el del call center, ella era como un rayo de sol. Empezamos a hablar por cosas de trabajo, luego por los almuerzos, hasta que nos hicimos cercanos. Compartíamos muchas preocupaciones: pagar la renta, ayudar a nuestras familias, salir adelante. Pero también compartíamos algo más: ambición. Diana siempre me decía que ella no pensaba quedarse ahí toda la vida. Que su sueño era emprender. Que quería tener algo propio. Y eso me encantaba. Porque yo también tenía esa espinita dentro, solo que nunca había encontrado a alguien que me hiciera sentir que era posible. Con Patricia todo era estatus, familia, conexiones. Con Diana era esfuerzo, pasión y trabajo en equipo. Empezamos a salir.
Fue sencillo, bonito. No había cenas caras ni viajes, pero había conversaciones largas, risas sinceras y sobre todo, ganas de construir algo juntos. Nos hicimos pareja y, tiempo después, nos lanzamos a emprender. Nuestro primer negocio fue de venta de accesorios para celulares. Fracasamos. Luego intentamos vender postres caseros por internet. Fracasamos. Luego probamos con ropa personalizada. Otro fracaso. Pero nunca nos peleamos por eso. Al contrario, cada fracaso nos hacía más fuertes. Nos sentábamos a evaluar qué hicimos mal, qué podíamos mejorar, y volvíamos a intentarlo. Entonces llegó la pandemia. El mundo se paró. El call center cerró temporalmente. Nos quedamos sin ingresos. Fueron días muy duros. Pero fue justo en ese caos que nació nuestra oportunidad. Un tío de Diana que trabajaba como enfermero nos dijo que había mucha necesidad de cubrebocas, gel antibacterial y guantes. Que muchos lugares estaban desabastecidos. Diana tuvo la idea, ¿y si empezamos a vender eso? Yo no tenía idea de cómo funcionaba ese mercado, pero recordé todo lo que había escuchado durante mi relación con Patricia. Su familia tenía empresas de insumos médicos. Sabía que hospitales eran más accesibles, cuáles eran públicos pero tenían convenios privados, cuáles eran los más grandes y necesitaban abastecimiento constante. Así que empezamos. Al principio comprábamos productos a granel y los revendíamos a través de redes sociales. Luego conseguimos proveedores más grandes. Luego empezamos a venderle directamente a clínicas. Cuando nos dimos cuenta, ya teníamos un pequeño negocio funcionando. Con el tiempo, conseguimos más contactos. Uno de ellos nos puso en contacto con un distribuidor grande de jeringas, cubrebocas KN95, batas quirúrgicas, etc. Llegamos a convertirnos en mayoristas. Les vendíamos a hospitales, clínicas privadas, laboratorios y hasta gobiernos municipales. En plena pandemia, la demanda se disparó. Teníamos días donde no dormíamos, empaquetando cajas, haciendo entregas, respondiendo mensajes. Pero todo valía la pena. Diana y yo estábamos construyendo algo que era verdaderamente nuestro. Eventualmente, formalizamos la empresa. Abrimos un pequeño local, luego una bodega. Contratamos personal. Yo me enfoqué más en la parte logística y ventas y Diana en la administración y finanzas. Hacíamos un gran equipo. Y lo mejor de todo, nos casamos. Sí, Diana es hoy mi esposa. Nos casamos en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Y no ha pasado un solo día en que no me sienta agradecido por haberla encontrado. Hoy, aunque la pandemia quedó atrás, nuestro negocio sigue funcionando. Con toda la base de clientes que hicimos, ahora vendemos más cosas. No solo cubrebocas y jeringas. También vendemos monitores de signos vitales, oxímetros, camas hospitalarias e incluso rentamos ventiladores mecánicos para terapias intensivas. A veces me pongo a pensar en lo irónico que es todo. Haber estado con Patricia me permitió conocer cómo funcionaba ese mundo. Me dio información valiosa. Saber qué clínicas eran más flexibles, cuáles tenían contratos externos, cuáles siempre necesitaban insumos. Es curioso cómo algo que dolió tanto, terminó siendo una de las razones por las que hoy tengo éxito. Diana no solo es mi esposa, es mi socia, mi compañera, mi impulso. Nunca me hizo sentir menos. Nunca me comparó. Siempre creyó en mí, incluso cuando yo mismo dudaba. Y eso, créanme, vale más que cualquier apellido elegante o cualquier cena en un restaurante caro. Hoy vivo una vida que nunca imaginé. No soy millonario, pero tengo un negocio sólido, una relación estable y una vida digna. Y todo empezó con una charla entre turnos en un escritorio cualquiera, en un call center. Pero lo que pasó hace unos días fue tan surreal que sentí la necesidad de compartirlo. Todo comenzó cuando recibimos una solicitud muy grande de insumos médicos. Un nuevo cliente, una clínica privada bastante reconocida, necesitaba una compra urgente y a gran escala de jeringas y otros productos. Diana y yo coordinamos todo como siempre, proveedor, logística, transporte,
inventario. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegamos al lugar. La negociación final se realizaría directamente en la bodega de la clínica, justo donde reciben mercancía. Llegamos temprano para coordinar detalles. Mientras revisábamos documentos con el jefe de compras, noté algo familiar en el fondo del almacén. Me costó reconocerla al principio, pero sí, era Patricia. Estaba más delgada, pálida, con una expresión de cansancio en el rostro. Se veía como si la vida le hubiera pasado por encima. Junto a ella, su padre hablaba con uno de los encargados de compras de la clínica. Me tomó unos segundos entender lo que estaba pasando. Ellos también estaban allí para cerrar trato con ese cliente. La competencia directa. Patricia me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Dudó unos segundos, luego se acercó. «Hola, Christian», me dijo en voz baja. La saludé con educación. Le pregunté cómo estaba, aunque ya me lo imaginaba. No quise ser cruel. Siempre he pensado que uno no debe regodearse en el dolor ajeno, aunque ese alguien te haya hecho daño. Ella suspiró, como si llevara tiempo queriendo hablar conmigo. Me contó, sin que yo se lo preguntara, que ya no estaba con Víctor. Dijo que las cosas terminaron mal. Muy mal. Al parecer, Víctor recibió una demanda por mala praxis. Una de sus pacientes, una mujer joven que se hizo una liposucción, tuvo complicaciones graves. Terminó en terapia intensiva y falleció. El escándalo fue tan grande que el tipo huyó del país antes de enfrentar consecuencias legales. Patricia dijo que se enteró por redes sociales que está en algún país de Sudamérica, escondido. Ella no solo perdió a su pareja, sino que su familia también quedó salpicada por la situación. Aunque no tenían relación directa con el caso, la imagen pública de su apellido se vio afectada. La empresa familiar sufrió. Y ahora, ahí estaban, peleando contratos como cualquier otro proveedor. Nunca imaginé que tú también estarías en este negocio, me dijo, sin mirarme directamente a los ojos. La vida da muchas vueltas, respondí. Me preguntó por Diana. Le dije que estábamos casados, que teníamos una empresa consolidada, que seguíamos creciendo. Solo asintió. Luego me miró por fin y vi sus ojos llenos de nostalgia. O tal vez arrepentimiento. No sé. Me alegra que estés bien. Que hayas encontrado a alguien que sí te valorara, dijo, con una voz quebrada. Pero no lloró. No supe qué responderle. En otro tiempo tal vez esa frase me habría movido el piso. Hoy solo me produjo una mezcla rara de compasión y cierre. Como si en ese momento se terminara de sellar una herida vieja que ya había sanado. Nos despedimos con un apretón de manos frío, formal. Y cada uno siguió su camino. Ya de regreso al auto, le conté a Diana. Ella solo me escuchó y al final me dijo algo que me pareció muy sabio. Todo en esta vida tiene su tiempo y su razón. Y si ella no te valoró en su momento, es porque tú estabas destinado a algo más grande. A ser feliz, pero de verdad. Y tenía razón. A veces creemos que perder algo o a alguien es una tragedia. Pero no nos damos cuenta de que es solo el inicio de algo mejor. Hoy, después de ver a Patricia en esas condiciones, me quedó más claro que nunca que tomé las decisiones correctas. Gracias por leer. Esta historia, aunque tuvo un inicio doloroso, terminó como debía, con paz, con aprendizaje y con un nuevo amor que me impulsó a construir una vida mejor. Actualización. Hola a todos. Leí todos los comentarios que me dejaron y quiero agradecerles sinceramente. Muchos me dijeron que mi historia los inspiró, que les dio ánimos para salir de relaciones tóxicas o que les recordó que todo puede mejorar si uno no se rinde. Nunca imaginé que contar algo tan personal tendría ese efecto. Gracias de verdad. Después del encuentro con Patricia en la clínica, pensé que todo había terminado, pero no fue así. Unos días después, me llamó. No respondí al principio, pero insistió con mensajes y llamadas perdidas. Terminó escribiéndome algo que me hizo atender. Por favor, solo quiero hablar 5 minutos. No es nada malo, lo prometo. Accedí. La curiosidad me ganó, lo admito.
Y en parte también quería cerrar ese capítulo cara a cara, aunque fuera por teléfono. Me saludó con una voz calmada, algo apagada. Me dijo que había estado pensando mucho desde que nos vimos, que ese encuentro la hizo remover muchas cosas que no había querido enfrentar en años. Yo fui muy tonta contigo, me dijo. Tenías razón. Dejé que mis papás me manipularan, que me llenaran la cabeza de ideas que no eran mías. Y cuando me di cuenta de lo que tenía contigo, ya era tarde. La escuché en silencio. No sentí rencor. Solo una especie de distancia emocional. Como cuando alguien que te lastimó ya no tiene poder sobre ti. Me agradeció por haberla amado sinceramente, por haber estado ahí en los momentos donde, según sus palabras, nadie más veía su lado humano. Y después, sin rodeos, me soltó algo que no esperaba. Mis papás quieren que te contacte, quieren hablar contigo. Quieren ver si es posible aliar nuestras empresas. Creen que podríamos ser más fuertes juntos. Me tomó por sorpresa. Me pareció absurdo, cínico incluso. ¿Ahora sí valgo? Ahora que ya tengo una empresa sólida, que tengo nombre en el medio, que los números me respaldan. Sentí una mezcla entre risa y decepción. Me pidieron que asistiera a una comida con ellos, que querían presentarme una propuesta formal. Les agradecí el gesto, pero les dejé claro que no estoy interesado. No hay alianza que valga si no hay respeto. Y ellos lo perdieron hace mucho. Creí que ahí terminaría todo, pero no. Patricia me llamó de nuevo, esta vez con una voz distinta. Más suave, más personal. Ella me dijo que sería una charla de negocios, que sus padres tenían una gran propuesta y que quería hablarme sobre esos solo negocios, que jamás debía guiarme por sentimientos, que esto era estrictamente laboral. Acepté verla, pero en un lugar público. Nos encontramos en una cafetería al mediodía. Cuando llegó, noté que había hecho un esfuerzo por arreglarse. Se veía bien, pero ya no despertaba en mí lo que despertaba antes. Me dio un abrazo largo, más largo de lo que esperaba. Nos sentamos y comenzó a hablar. Al principio fue una conversación tranquila, ventas, dinero, negocio. Pero entonces ella me dijo. ¿Sabes?, me dijo. Nunca volví a sentir lo que sentí contigo. Lo intenté, de verdad. Incluso con Víctor al principio todo parecía perfecto, pero no era real. Con él me sentía una cosa más en su colección. Contigo me sentía, yo. Le respondí con amabilidad, pero con claridad. Le dije que yo también había sentido muchas cosas por ella, pero que ahora estaba en otra etapa de mi vida y felizmente casado. Patricia bajó la mirada, suspiró y me dijo. ¿Nunca pensaste en cómo hubiera sido si todo fuera distinto? Si tú y yo hubiéramos luchado más contra lo que nos separó, a veces me despierto pensando eso. Yo solo sonreí con amabilidad. Pero entonces, ella fue más directa. Se inclinó un poco hacia mí, me tocó la mano suavemente y dijo. Estás increíble, Christian. De verdad. Te ves más maduro, más seguro, más hombre. No sabes cuánto me alegra que estés bien, pero también me duele no ser parte de eso. Aparté mi mano con sutileza y volví a mencionarle que estoy feliz con mi esposa, que agradezco lo que me dice, pero no corresponde. Me miró a los ojos, se mordió el labio y, sin dejar de sonreír, dijo. Diana es una mujer con suerte. Aunque, yo aún tengo recuerdos de nosotros que nadie me podrá quitar. ¿Te acuerdas cuando viajamos juntos a Guadalajara, o cuando cocinaste para mí ese día que estaba enferma? Sí, me acuerdo, le respondí. Y me acuerdo también de cómo terminamos. Se quedó en silencio. Bajó la mirada. El ambiente se volvió tenso. Después de unos minutos, dijo. Yo estaría para ti siempre, Christian. Si algún día algo pasa, si algún día me necesitas, aquí voy a estar. Yo solo me levanté. Le agradecí por la conversación, le deseé lo mejor y me despedí. Ella no intentó detenerme, pero cuando me alejaba me gritó con una voz suave. Cuídate, y si algún día quieres saber qué hubiera pasado si te quedabas conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Esa fue la última vez que la vi.
Hoy escribo esto desde mi oficina. Diana está en la bodega organizando el inventario nuevo que acaba de llegar. Nuestra empresa sigue creciendo. Nos costó sudor, lágrimas, madrugadas sin dormir y momentos en los que pensamos rendirnos. Pero lo logramos. Lo logramos juntos. Sin influencias, sin apellidos de peso, sin padrinos. Solo con nuestras ganas y nuestro amor. A veces la vida te pone obstáculos para prepararte. A veces la pérdida es el mejor maestro. Y a veces, las personas que te rompen también te enseñan a construirte de nuevo desde cero. Me quedo con eso. Con la certeza de que si hoy tengo todo lo que tengo, es porque supe soltar lo que no era para mí. No odio a Patricia. Le deseo lo mejor, sinceramente. Pero ya no tiene lugar en mi vida. Su capítulo se cerró y no pienso volver a abrirlo. Gracias por leer mi historia, por acompañarme en este viaje emocional. Si algo puedo dejarles es esto: no se traicionen por encajar en un mundo que no los acepta como son. Luchen, crezcan y encuentren a alguien que no solo los quiera, sino que los respete y camine a su lado sin importar cuánto haya que construir desde cero. Un abrazo para todos.